La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, Filusac es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. Muy buenas tardes a todos. Damos la más cordial bienvenida a esta sala virtual en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Filusac 2022. Mi nombre es Pedro Appen, colaborador de Editorial Universitaria. Quiero comentarles que el link de inscripción por su participación en este evento se encuentra en las páginas de Educación Continua de la Universidad de San Carlos, de la Editorial Universitaria y de la Dirección General de Extensión Universitaria. En estas mismas páginas ustedes podrán obtener su diploma de participación utilizando la opción descargar al finalizar el evento. Muy bien, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los libros. Esta tarde me es grato presentar al doctor Edgar Schid, quien tendrá a su cargo la entrevista a la doctora Coralia Gutiérrez sobre la obra Motines de Indios, Violencia Colonial en Centroamérica y Chiapas, del autor Severo Martínez Peláez. Esta edición es de Editorial Piedra Santa. Entonces, mi querido doctor Schid, bienvenido a esta sala. Doctora Coralia, es de ustedes el espacio. Muy buena tarde. Muchas gracias por la reunión de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias a Coralia por la entrevista, por este espacio para hablar sobre este importante libro, Motines de Indios, que tiene un vínculo muy importante con los procesos que vive Guatemala, que viven los pueblos indígenas a lo largo del tiempo. Entonces, Coralia es doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para entrar en materia, queríamos saber, conocer de la voz de Coralia como editora de este importante libro sobre cuál fue el proceso, ¿no?, de edición de este texto y cómo está estructurada esta edición de Motines de Indios. Gracias, Edgar. Para mí es un verdadero honor y al mismo tiempo gusto compartir esta actividad con el doctor Edgar Schid. Pues quiero saludarlo especialmente a él y a todos, a todas, a los funcionarios de la universidad, saludar la Feria del Libro y a todos los que están viéndonos y nos verán después, ¿verdad?, por los canales correspondientes, incluyendo a la gente de los pueblos, que ojalá alguno de ellos esté por ahí, ¿verdad? Y también saludando la iniciativa de la feria, pensando que tal vez en el futuro pueda haber una feria de libro centroamericana, ¿no? Que no conozco que la haya. Sería muy buena iniciativa de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También, pues,
me da mucho gusto participar en esta actividad con el ánimo de que contribuya en algo a echar algo de luz sobre la salida a las distintas crisis que vive Guatemala, ¿no? Las crisis que se dan en diversos ámbitos de la sociedad guatemalteca y, bueno, en particular también señalar que debemos recordarnos del papel de la universidad, ¿no? Como nuestros venerables colegas, Ricardo Falla y Pablo González Casanova. Por cierto, los dos, más allá de los 90 años de vida, con una sabiduría acumulada que debemos tomar en cuenta, en el sentido del papel que debe jugar la universidad, ¿no? Como generadora de pensamiento crítico y que junto con las organizaciones sociales se puedan, digamos, dar pautas para orientar las políticas públicas, ¿no? Bueno, después de esta introducción voy a pasar a responder la primera pregunta que me hace el doctor Skid. Esta es la primera reedición que se hace del libro y la primera reedición crítica. La idea es ofrecer al lector una obra que se apegue a lo que hizo el autor, Severo Martínez, anexando también algunos complementos que ayuden a la mejor comprensión de los argumentos ahí vertidos, ¿verdad? Les cuento rápidamente que fue un trabajo que nos llevó más o menos 5 años hacer, ¿verdad? Lo de la reedición crítica y bastantes más de una década llevar a que se publicara, ¿no? Lograr que se publicara. Y bueno, creo que es útil saber que el trabajo inició con la captura del texto publicado en 1985 por la Universidad Autónoma de Puebla para convertirlo a formato digital, porque Severo lo había escrito pues en la máquina viejita, ¿no? La antigua máquina mecánica de escribir. Después seguimos con la revisión minuciosa de los textos capturados y con la incorporación de las notas manuscritas que Severo Martínez le había hecho a su ejemplar, así como varias notas para aclarar al lector no iniciado hechos, lugares y fechas necesarios de conocer para comprender los argumentos, como dije al principio, los argumentos de la obra. Tan es así que nos vimos obligados a incorporar varios mapas, ¿no? Para ubicar los lugares. También incluimos 2 cuadros, 7 anexos y 3 índices. Algo de ese trayecto se explica en las presentaciones de las primeras páginas de esta edición de Piedra Santa, en donde también aparece un ensayo que pretende colocar a la obra en el contexto historiográfico contemporáneo. Todo ello con los auspicios de la Universidad Autónoma de Puebla y, como dije, durante un lustro más o menos, ¿no? La obra contiene 3 de las 4 partes que comprendía el plan general de Severo Martínez Peláez. En la primera se define el fenómeno colonial llamado motín, sus factores y protagonistas, así se llama la primera obra. En la segunda se presentan 2 casos, el de Viejo y Macholoa, que son 2, el de Viejo en Nicaragua en 1759 y el de Macholoa en Honduras en 1801, que son 2 nada más de los 10 casos que contemplaba Martínez Peláez incluir en la obra. Y finalmente, en la tercera parte, se ocupa de la rebelión de los Sendales. Se trata pues de una obra inconclusa, faltan 8 casos, como dije, y más importante, creo yo todavía, falta la 4ª parte, que estaba destinada a la reflexión final. Creo que con eso, pues queda contestada la pregunta, ¿verdad? De cómo fue el proceso de edición y cómo está estructurada la obra, ¿no? Muchas gracias, Coralia.
Bueno, la lectura de este texto por parte de los historiadores, pues ha sido como obligatoria, ¿no? Es decir, hemos estado junto a este texto durante los años de nuestra formación, pero también a través de las investigaciones que hemos realizado. Creo que este texto es bastante conocido, ¿no? Bastante utilizado, y hay referencias a este texto en muchos momentos, al hablar sobre la historia de Guatemala o al hablar sobre la historia de los pueblos indígenas. En este sentido, al leer el texto, al leer este trabajo y otros trabajos, ¿no?, que hacen referencia a los motines, a este concepto motín, a mí en primer lugar me siento que cuando se utiliza el concepto motín, este uso hace alusión a una visión dominante, ¿no?, sobre la política de los indígenas. Esa política que se fue conformando a través de las comunidades, y que este concepto motín pues aparece como tal en la documentación de archivo. Y entonces, de alguna manera, siento que no ha habido una crítica de los historiadores al utilizar cuando se utiliza este concepto, ¿no? Y se extrae el concepto, la palabra que se usa en el documento de archivo para llevarlo al texto que se está escribiendo. En este sentido, a través de este trabajo de edición, a través de este trabajo de lectura del texto de Severo Martínez, ¿cómo usa él este concepto? Y sabiendo pues que es el título de este trabajo mismo. Entonces, un poco esa es, creo yo, una discusión importante en la historiografía, pero también en la comprensión de las luchas indígenas. Sí, efectivamente, ya es un debate en curso, ¿verdad, Edgar? Desde hace unos años atrás. Sí, claro. Presente también en el libro donde usted y Aaron Pollack, coordinado por Lorena Carrillo, ¿no? Ustedes escribieron ahí. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes retos del historiador es, sin alejarse de la manera y de los significados que tenían los conceptos en la época, ofrecer su propia interpretación, ¿verdad? Lograr un balance, digamos, entre esas dos posibilidades. Pero antes de contestar la pregunta, o de mejor echar más leña al fuego, o sea, meterme al debate, quisiera plantear dos premisas que me parecen indispensables para discutir la obra de Severo y en particular la que ahora nos ocupa, que es la de Motines. Primera, es decir que Severo Martínez Peláez fue un historiador comprometido con el cambio social en los años 70 del siglo XX, en el contexto de un auge de las ciencias sociales en América Latina, impregnadas por las ideas de Carlos Marx, y en el horizonte de una revolución que se veía como posible, ¿no? Creo que esa es una premisa fundamental. Además de su vocación revolucionaria, hay que tener en cuenta la vocación pedagógica de Severo Martínez. O sea, él asumió como parte de sus tareas revolucionarias ofrecer una interpretación de la sociedad guatemalteca que se orientara a, digamos, lograr un mundo más pleno para todos, ¿no?
Y como resultado de esas dos condiciones, de la vocación revolucionaria y de la vocación también pedagógica, a él le interesaba estudiar el periodo colonial no simplemente como un ejercicio académico, profesional o erudito. Se trataba de develar aquellos procesos que explicaran el presente de un país cuyas minorías dirigentes han hecho de la exclusión, la desigualdad y el racismo los modos más habituales de relacionarse con la población, como el propio Severo Martínez lo advierte en Motines de Indios. La patria del criollo y Motines de Indios son dos obras compañeras, dice él. En lo que no dice es, o por lo menos no lo dice de manera explícita y en un renglón, como yo lo voy a decir ahora, son obras compañeras, La patria del criollo y Motines de Indios, porque en una se revela la formación de una clase dominante cuyo linaje llega hasta la fecha, cuyo linaje y mentalidad, deberíamos agregar, llega hasta la fecha, y en otra, o sea, en Motines, las respuestas violentas de los indígenas, así como la represión. En ambas, el objetivo es explicar el sistema colonial, las dinámicas coloniales, con la pretensión de crear conciencia social y política. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para tener una apreciación global y particular de la obra de Severo, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, para él el motín es una muestra de descontento público dirigido contra una autoridad local, cuyo carácter le viene dado por la propia organización de la sociedad colonial. Así, un motín ocurría dentro de los límites del pueblo, iba destinado a aminorar la explotación y era la forma más frecuente de violencia india, dice él. A diferencia de la rebelión, que iba contra el régimen colonial, suponía la concertación de pueblos y suponía reivindicar la autonomía. Esta distinción hecha por el mismo autor es muy importante y nos obliga a tomar en cuenta que la obra quedó inconclusa, como ya había dicho, precisamente en la parte de las reflexiones finales, donde probablemente el mismo autor se hubiera dado cuenta que habían dos apreciaciones distintas entre la primera parte, la segunda parte que trataba los casos de motines y la tercera que trataba la rebelión de los Cendales. Más adelante, en la medida que avancen las preguntas de Edgar, voy a explicar más esto, ¿verdad? La importancia de distinguir entre motín y rebelión. Entonces, el motín efectivamente era un recurso al que apelaban los pueblos, generalmente en colectivo, para negociar sus condiciones de vida. En palabras de Martínez Peláez, para suprimir las manifestaciones más agudas de la opresión y lograr que las autoridades aflojaran un poco el lazo que les tenían, el lazo por el cual los tenían sujetos, ¿no? Efectivamente, el fenómeno colonial llamado motín, como reza el título de la primera parte, contiene una visión dominante sobre la política de los indígenas, como nosotros le llamamos ahora, la política de los indígenas, en el periodo colonial. Repito el nombre de la primera parte, el fenómeno colonial llamado motín, porque eso indica que Severo sabía que precisamente, digamos, era hasta cierto punto consciente de esa visión, desde arriba, esa visión dominante de la política de los indígenas, en tanto que se deslinda de manera muy sutil al decir que no es él el que le está llamando motín, ¿verdad? Es el fenómeno de la colonia que en esa época se llamaba motín. Y obviamente, conforme uno lee esta primera parte, ¿verdad?, compuesta
por 3 capítulos que son las causas de los motines, la violencia de indios, así le llama, y la represión, uno se da cuenta que precisamente el objetivo del autor es mostrar que estas expresiones cargadas de fuertes componentes emocionales, como la cólera, la exasperación, pues, como lo mencionó algún cronista religioso del siglo XVIII, el odio hacia españoles y ladinos estaba presente, ¿no? Y eso es muy interesante, cómo la cuestión de las emociones está presente en estos movimientos y es manipulada precisamente desde el discurso, digamos, dominante para deslegitimar estas acciones que ahora llamamos políticas, que ahora las vemos como políticas y que tratamos de demostrar que lo eran, ¿no? Entonces, creo que ya he dicho bastante y me reservo lo demás que tengo apuntado para las siguientes preguntas. Bueno, muchas gracias. Sí, de alguna manera se puede ir como observando, ¿no? Esta complejidad en el uso de estos conceptos, de estas palabras que aparecen en la documentación de archivo y el traslado que hacemos los historiadores hacia los escritos que ofrecemos a estudiantes o al público en general. Y creo que la discusión en este sentido, como has dicho, Coralia, pues sigue. Y en este sentido también has mencionado sobre que Motines de Indios siempre fue pensado como con una fuerte relación con la patria del criollo, ¿no? Que había ahí un vínculo y en el libro mismo en el libro mismo Motines de Indios, Cedro Martínez en diversos momentos habla, ¿no? Sobre las críticas que algunos académicos le hicieron cuando fue editada La Patria del Criollo, ¿no? Por ejemplo, cuando habla sobre Carmack, ¿no? Y la crítica que le hace a La Patria del Criollo. Entonces, en este sentido, ¿cómo se entrelazan todo este trabajo, toda esta construcción académica en La Patria del Criollo y Motines de Indios? Ya has mencionado algo al respecto, pero a lo mejor podrías profundizar un poco más sobre esta vinculación, ¿no? Sobre sobre la relación de estos textos, de estos trabajos. Pensando en los intereses académicos, en el interés historiográfico, pero también en la posición política que Severo Martínez tomó en la década de los 70, ¿no? Sí. Él advierte desde la introducción de las dificultades para encontrar la voz de los indígenas, ¿no? Podríamos ampliarlo. Las dificultades para encontrar la voz de los subalternos. Y creo que por su propio enfoque de interpretación global de la sociedad colonial, de interpretación del sistema colonial, y como un sistema de dominio, pues creo que hay como ciertas paradojas, ¿no? En la obra,
en donde por un lado se quiere mostrar la acción política indígena, como le llamamos ahora, pero por otro lado predomina este enfoque sistémico en donde los indígenas están metidos en una relación de dominación, ¿no? Que los determina, digamos, ¿no? O sea, el enfoque del autor lo lleva más hacia ese camino y a acercarse más de lo que tal vez él quisiera a la narrativa, a la prosa de la contrainsurgencia, como diría Guja, ¿no? Sin embargo, su posición política, digamos que hay un forcejeo entre lo que tiene como documentación para estudiar los casos y su enfoque interpretativo y su posición política, ¿no? El análisis de los casos es de una riqueza enorme. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la relación entre la patria del criollo y motines? Bueno, uno puede suponer, tendríamos que preguntar a personas que estuvieron más cerca en el proceso de construcción de la obra desde de la propia búsqueda de fuentes, pero uno puede suponer que desde que motines iban caminando, aparecían los documentos desde que la patria del criollo iba caminando, aparecían los documentos sobre los motines, ¿verdad? Sobre la resistencia indígena. Entonces, sí se puede explicar muy bien que se planteara eso como una siguiente obra, aunque también sabemos que estaba planeada una obra sobre la independencia, ¿no? Por eso las preguntas en motines aluden a la participación indígena en estas primeras 2 décadas del siglo XIX. Pero bueno, regresando a la interrelación entre las dos obras, como señalé al principio, Severo Martínez estaba en el canal de la revolución, buscando investigar e interpretar las realidades coloniales para explicar el ominoso presente de Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. Esa pulsión revolucionaria lo condujo a destacar las permanencias coloniales, también en lo que concierne a la lucha de los indígenas. Para él los motines fueron, lo cito, violencia rebelde, muy débil, local, aislada, improvisada, apolítica, fácilmente controlable con los recursos represivos organizados por el régimen colonial para ese fin. Creo que en esa cita se sintetiza la inquietud del autor, ¿no? Esa forma de lucha, dice Severo, se mantuvo hasta la guerra revolucionaria, cuando se produjo la declaración de Isimché en febrero de 1980. De manera, pues, que realizó su obra apremiado por la necesidad de sacar a flote los elementos que potenciaban la lucha, pero también aquellos otros que la inhibían. Esa es mi percepción, ¿no? Incluso cito algo que remata la idea del apremio, ¿no? Por mostrar potencialidades y debilidades de la lucha indígena. Estamos obligados, dice, a demostrar que los movimientos de violencia india en Centroamérica fueron efectivamente motines y no otra cosa. Claro, hay que reconocer que esos imperativos, esos apremios, lo llevaron a enfatizar la debilidad de los pueblos frente al régimen colonial y a disminuir sus reacciones frente a la opresión. Paradójicamente, otra vez, minuciosamente descrita estas reacciones, minuciosamente descritas en este libro, ¿no? A pesar de que él no las interprete como políticas indígenas,
como las pensamos ahora. Por eso cabe advertir que una obra, aún a despecho de su autor, admite distintas lecturas, ¿no? Edgar, tiene silenciado el micrófono. Oh, gracias. No, decía que me parece que Severo Martínez tuvo una especial preocupación, ¿no? Por escuchar la voz de los amotinados. Y en el texto mismo, ¿no? De Motines de Indios aparece, ¿no? Y me parece, aparece esta preocupación del autor. Y entonces me parece también muy atinada la observación que haces con relación a que la vinculación entre la patria del criollo y Motines de Indios viene desde la búsqueda de la documentación, ¿no? Es decir, porque el trabajo del historiador al llegar al archivo, encontrar ciertas series documentales, ahí uno puede localizar, ¿no? Las múltiples voces que están en el campo político de ese momento, ¿no? Que el historiador ha escogido para estudiar. Y entonces ese campo pues abre múltiples posibilidades para hacer el archivo abre múltiples posibilidades para hacer el trabajo y para entender este campo político, ¿no? Y en este sentido, creo que si La Patria del Criollo es el primer texto, digamos, tiene que complementarse con Motines de Indios, porque esta es la voz que no había aparecido en este primer texto, ¿no? Y en este sentido creo que si el trabajo se hace, si el trabajo se elabora a partir de la voz dominante, porque el documento de archivo está construido por el administrador colonial, está construido desde la dominación. Entonces, pues un poco mi preocupación en este sentido ha sido también cómo encontrar la voz de los amotinados, cómo encontrar la voz del subalterno, ¿no? Y bueno, también sabemos que muchos historiadores han tenido esta preocupación a lo largo del tiempo y han habido, pues, como los trabajos del Grupo de Estudios Subalternos de la India, pues mucha discusión al respecto. Entonces, creo que también es una discusión que está en el ámbito, ¿no? Académico y en el ámbito político, ¿no? Desde dónde hablan los subalternos, desde dónde están hablando los indígenas, cuáles son las voces que están emitiendo, sobre qué están hablando. Y entonces me parece que eso es algo, que permanece ahí, ¿no? Como nos queda un poco de tiempo todavía, yo quería como preguntar también, porque en esta edición de Editorial Piedra Santa, según aparece en la introducción que ustedes han elaborado, pues incluyeron este texto de Severo Martínez como un anexo, ¿no? Este texto que habla sobre el ladino. Y a mí me pareció, al leer el libro, a mí me pareció interesantísimo, ¿no? Esta inclusión.
Y también me pareció muy importante la discusión que Severo Martínez está haciendo con relación al concepto ladino y a las alusiones históricas en la definición de este concepto. Y al leerlo, a mí me pareció también que Severo Martínez está hablando de ladino un poco también en referencia a la manera en que los indígenas han hablado sobre lo ladino, ¿no? Como una totalidad y como un enemigo en ciertos momentos. Y entonces, no sé bien si así se habló siempre, pero en los últimos tiempos, digamos, del movimiento indígena, del movimiento maya, de alguna manera se ha hablado de esa manera. Entonces, un poco la pregunta que yo tenía en este caso es cómo contribuye, ¿no? Este anexo, cómo te contribuye este texto de Severo Martínez en este estudio de los motines de indios, ahora que forma parte, digamos, de esta edición. Sí, Edgar, gracias por la pregunta sobre el anexo y la voy a contestar, pero antes me gustaría decir algo sobre cómo encontrar la voz de los subalternos, ¿no? En este caso, los indígenas. Creo que sí, no es fácil, ¿verdad? En un apartado sobre las fuentes que aparecen aquí en el libro, él dice que se hace necesario un ejercicio de interpretación y una lectura muy, digamos, enfocada de los documentos. Por ejemplo, dice que se hace preciso leer lo que no dicen. O en ocasiones leerlo al revés, ¿verdad? Relacionarlo con otros documentos, ¿no? Y también otra cosa que dice como una, digamos, una pauta metodológica es que es necesario conocer el contexto colonial, que mientras más conozcamos el periodo colonial, estamos en mejor capacidad de entender las acciones de los protagonistas de esa realidad colonial, ¿no? Como dije, para Severo Martínez, la forma motín de lucha, aún siendo la expresión más notable de la lucha de clases en el régimen colonial, le es funcional al mismo régimen colonial. Esa es su interpretación, ¿no? Que dicho sea de paso, es seguida por otros autores que también conocemos como Jan de Vos o William Taylor, para Chiapas y otras localidades mexicanas. En otras palabras, como ya dije, a Severo le interesa destacar el sistema de dominación. Sin embargo, subrayo sin embargo, en el análisis de los casos hay un ánimo que destaca la acción colectiva, la fortaleza de los líderes e incluso el heroísmo de los pueblerinos. Y en el análisis de los casos, quiero decir, en el capítulo que habla de violencia de indios, en el capítulo que él llama violencia de indios, y propiamente en los casos de Honduras y Nicaragua. Pero el capítulo de violencia de indios, el capítulo de causas y el de violencia de indios en particular es muy rico en la descripción de este tipo de movimientos que, como he repetido, ahora llamamos nosotros políticos, ¿no? Creo que ahí hay mucho que recuperar, ¿no? Que esta obra nos puede decir de las voces de los oprimidos, de los subalternos. También en las preguntas que
que me mandó previamente Edgar, hay una que habla de la esperanza y la desesperanza en la política pueblerina, ¿no? Y de las visiones de emancipación que pueden encontrarse en esas políticas. Y esta pregunta pienso que se podría responder por un lado, o sea, siguiendo obviamente al autor, a Severo Martínez, por un lado, desde los casos de amotinamiento, como sostiene él, funcionales al régimen en el sentido de que cuando un pueblo se amotinaba, era porque las cargas que recaían sobre él y la opresión en general que sufrían se había hecho intolerable. Entonces, como dije, Taylor y otros, y en cuenta Severo Martínez, plantean de que en ese momento el levantamiento sirve para llamarle la atención al régimen en el sentido de que se ha sobrepasado los límites, ¿no?, de explotación y que es necesario restablecer el régimen como normalmente funciona. Entonces, esos, digamos, vistos así los motines, cabrían dentro de una noción de desesperanza, por supuesto, de desencanto, ¿no? Nos levantamos, por ejemplo, en el caso de Tuxtla, en 1693, se levantó el pueblo, mataron al alcalde mayor, incendiaron las casas de gobierno, saquearon los granos, pero como había ocurrido en otros levantamientos semejantes, cuando moría algún funcionario español y en la medida que era español y de, digamos, mediano rango como el alcalde mayor, el castigo y la represión era terrible, ¿no? En este caso hubo 21 ejecuciones capitales de indígenas, ¿no? Entonces, pues sí, es la desesperanza y Martínez Peláez no se mide, ¿no?, para subrayarla, ¿no?, para más bien destaca la tremenda represión que caía sobre los pueblos. También en el caso de Totonicapán, vale la pena leer lo que Martínez Peláez dice de Totonicapán, ¿no?, en ambos sentidos, en cuanto a la reacción indígena, pero también en cuanto a la represión, ¿no? O sea, los pasajes, las imágenes que él muestra de cuán cruda fue la represión son terribles, ¿no? Por eso es su insistencia en que ese tipo de violencia, que ese tipo de lucha no llevaba adelante, digamos, una lucha de más largo plazo, ¿no?, sino que tenía un costo altísimo para los pueblos. Bueno, entonces eso con la desesperanza. Y la esperanza puede leerse desde la rebelión de los Sendales, ¿no? Por eso yo no estoy segura de que si el autor no se hubiera enfermado, hubiera tenido tiempo de repensar lo que llevaba hecho, si hubiera dejado la rebelión de los Sendales dentro del libro de motines o la hubiera sacado precisamente para mostrar la esperanza, las posibilidades de emancipación, cómo sí se podía, ¿no? Dice acerca de la gran rebelión sendal de 1712, que presentaba múltiples aspectos de interés actual y subrayaba su contenido religioso. Los sendales, para tomar y organizar el poder en la región sublevada, asaltaron la estructura regional del poder de la iglesia y se apoderaron de ella, dice Severo. Crearon sus propios símbolos y representaciones y suprimieron el tributo, que era la carga principal tanto de opresión para los pueblos, de explotación en los pueblos, como de beneficio para la corona. Esto último lo dije yo. Entonces, crearon sus propios símbolos y representaciones y suprimieron el tributo.
y lo cito, la reversión de la ideología dominante contra el dominador es quizá lo más notable en este movimiento, apuntó, ya que, cito otra vez, la religión compactó a todas las personas que se comprometieron en aquella guerra. Los dirigentes feudales no solo se apoderaron de la estructura de la iglesia en la región, sino que enarbolaron la bandera de un cristianismo que excluye a los explotadores y que justifica la violencia como medio para implantar la justicia. Y remató, tal alternativa no ha perdido vigencia, sino más bien tiende a ensancharse. Todo eso a principios de los años 80, justamente cuando se produce la declaración de Insinche. Entonces, por eso digo de que quizá la rebelión de los Sendales debió ser otro libro, ¿no? El libro de la posibilidad, el libro de la esperanza. Entonces regreso a la pregunta sobre el anexo, ¿verdad? De los ladinos. A él le preocupaba mostrar que si bien los motines eran una muestra de unas posibilidades limitadas de lucha dentro del régimen colonial, eso no significaba que no existiera en algún momento posibilidades de que se convirtieran en algo más. Por eso propone estudiarlos, estudiar la crisis de autoridad, como él le llama, partiendo de aquellos factores que propician un alza, dice él, del ánimo rebelde. Y esos son, así le llama él, de orden positivo coyuntural, que es cuando el poder de las autoridades es débil o se afloja, de orden positivo interno, que es cuando se ha acumulado una gran capacidad de organización y lucha, y de orden negativo interno, que es cuando se producen estas situaciones en donde ya se ha rebasado el límite de explotación, según sus palabras, y se produce el alzamiento, el levantamiento, ¿no? Pero lo que quiero señalar aquí es que como parte de los factores de orden positivo interno, él señala también la alianza con otros grupos regionales o, digamos, con otros grupos simplemente, ¿no? Y aquí cabría hablar de la alianza con los ladinos. Y en este texto, él, en este texto que está en uno de los anexos de esta reedición crítica, queda muy claro que los propios ladinos fueron en algún momento indios, ¿no? Y que la construcción del concepto ladino, como diría Isabel Rodas, es una construcción política, básicamente del periodo liberal, dice Severo. Que, bueno, tiene por objeto separar a las clases subalternas, ¿no? En el anexo queda muy claro esta intención de mostrar que los ladinos son igual de, la mayoría de ladinos son igual de oprimidos que los indígenas, ¿no? Y bueno, en esta política de ampliar, digamos, la acción política de los grupos indígenas, subyace un llamado a las alianzas, ¿no? Con estos otros grupos, con los ladinos en este caso. Claro. Bueno, sí, a mí me parece que como
he dicho hace un momento, este texto de Cedro Martínez sobre el ladino, precisamente alude a esa importancia, ¿no?, de la construcción de alianzas entre estos pueblos con una historia de rebeliones, de levantamientos, como se suele decir también. Entonces, en Cachiquel hay una palabra que es Yacatajic, que significa levantamiento, y cuando cuando hay algún tipo de acción violenta o algún tipo de reclamo desde desde el espacio comunitario, desde la localidad, cuando la gente está hablando, está hablando, ¿no?, sobre Yacatajic, sobre levantarse. Y entonces, de alguna manera, este concepto Yacatajic, siento yo, no sé, no es por entrar en polémica, pero de alguna manera se opone a este concepto de motín que se ha utilizado en la historiografía. Y cuando uno lee los textos de Guha o de Thompson sobre la acción, ¿no?, de los subalternos o de las clases populares, ellos también argumentan de que cuando el subalterno se pone en acción, en este sentido, pues no lo hace de manera inconsciente, por decirlo de esta manera, sino hay una conciencia, ¿no?, sobre la acción que se va a tomar. Incluso si esta acción es momentánea, que surge que uno puede ver, ¿no?, o en el documento de archivo puede verse como surgido espontáneamente, pero Guha, por ejemplo, habla de que las personas que entran a una acción de esta naturaleza, en donde pueden incluso exponer la vida, pues tienen que estar pensando, ¿no?, en lo que en las consecuencias de sus acciones. Entonces, un poco por eso, en estas preguntas que tú aludías, que yo hablaba sobre la política de la desesperanza o en la desesperación, ¿no?, quizás sea la palabra, hay una política misma, ¿no?, en donde que está estrechamente vinculada con unas identidades políticas que se van conformando, ¿no?, en las comunidades. Pero también hay, digamos, en esa construcción hay en toda esta construcción, pues, histórica, una política general. Entonces, pues, la discusión continúa, creo yo. Este texto es muy importante y pues hemos, creo yo, abierto de alguna manera o continuado, ¿no?, a partir de esta conversación que nos propicia esta feria universitaria del libro, pues esto ya a mí me parece, pues, una contribución, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por las respuestas a estas preguntas, muchas gracias a las personas que nos han escuchado y pues buenas tardes. Y Coralia, no sé si quieres decir unas últimas palabras. No se abre al público la presentación, ¿verdad? O sea, o no nos, Pues, si hay preguntas o comentarios, no nos las pueden pasar.
Sí, yo ya no tengo acceso a las preguntas del público. Pero supongo entonces, que Sara nos está oyendo por ahí si nos... es que ya hay que terminar, dicen. Bueno, sí, entonces también, ya hay que terminar. Perdón, casi estamos al límite del tiempo. Sí, bueno, como digo, lamentablemente no pudimos tener interacción con el público, pero bueno, para terminar, Edgar, sí, yo completamente de acuerdo. Hay que remitirnos a las concepciones de las propias comunidades que protagonizaron o protagonizan estos movimientos, ¿no? Y la idea del levantamiento, pues, suena muy atractiva, como contraposición a las narrativas dominantes, ¿no? O a la prosa de la contrainsurgencia, para citar a Aguja. Pero ahí todavía subsiste el problema de la escala. ¿Cómo le vamos a llamar a las que se producen, como a los levantamientos que se producen más allá del ámbito comunitario, digamos, que vinculan a varios pueblos? Entonces, bueno, como dijiste, el debate continúa, ¿no? Y realmente me vuelvo a congratular de esta actividad y de la oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias, Coralia. Muchas gracias. Y muchas gracias a Pedro igual por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. La Dirección General de Extensión Universitaria, la Editorial Universitaria Filusac 2022, agradecen al doctor Edgar Schip, a la doctora Coralia Gutiérrez, por su participación en el conversatorio sobre el libro Motines de Indios, Violencia Colonial en Centroamérica y Chiapas, del autor Severo Martínez Peláez, edición de Editorial Piedra Santa. Muchísimas gracias, doctores, por su participación, por ilustrarnos en este tema. Muy finos por acompañarnos en Filusac 2022. Quiero compartirles, estimado auditorio, que el link para poder descargar, utilizando la opción descargar, de su diploma de participación se encuentra en las páginas de Educación Continua, de Editorial Universitaria y de la Dirección General de Extensión Universitaria. Así es pues que damos por finalizado este conversatorio, invitándoles a que puedan conocer la producción editorial de nuestra editorial universitaria en las instalaciones de Librería Universitaria los días lunes, jueves y viernes en horario de 8 a 14 horas. También pueden consultar por vía telefónica al 2418-7924 o pueden escribir al correo libreriauniversitaria@usac.edu.gt. Es así pues como damos fin a este conversatorio, agradeciéndoles nuevamente e invitándoles al día de mañana a estar pendientes de la culminación de Filusac 2022. Gracias, doctores, que tengan muy buena tarde, nos veremos en un próximo espacio. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Feliz tarde, gracias. Buena tarde. Adiós, gracias, Coralia. Feliz tarde. Gracias, Pedro. Gracias. Buena tarde. La Dirección General de Extensión Universitaria y la División Editorial Universitaria invitan a la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022. En esta feria podrá conocer las obras académicas y literarias que se publican en las editoriales universitarias, así como a sus autores. Este año, Filusac es dedicada a la doctora Luz Méndez de la Vega por su destacada labor en el impulso del periodismo cultural, la literatura y los estudios feministas. Asimismo, al doctor Ricardo Falla por su trayectoria como antropólogo y sus valiosos aportes desde una perspectiva testimonial y humanista. Invitada de honor, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Se realizará de forma virtual del 9 al 13 de mayo. A través de Facebook Live de Educación Continua, Editorial Universitaria y DIGEU. Segunda Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Filusac 2022.